Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. En Lanzarote hay un libro referencia cuando queremos hablar de nuestra isla de literatura, que es Lancelot 28.7, que tenemos aquí. Pero ahora tenemos otro libro, que es Regreso a Lancelot, que ha escrito nuestro compañero, amigo, docente, escritor, Fabio. Bienvenido, Fabio. Muchas gracias, Domingo, encantado de estar otra vez Claro. aquí en Biosfera, que hacía mucho que no venía. Claro, como ya tus horarios lectivos no coinciden en ocasiones con nuestro horario televisivo, sí, pero lo vamos a intentar coordinar. Sí, venga. ¿No? Decía yo que este libro es referencia para la isla de Lanzarote, es una referencia, escrito por Agustín Espinosa, que tiene un instituto, que tiene una calle, es decir, que tiene muchísimas cosas, y después tú acabas de escribir Regresar a Lancelot. Sí. Entonces, claro, yo tengo estos dos libros y digo, claro, evidentemente este es el primero, Sí. Lancelot. ¿Cómo llegaste tú a Lancelot, primero que nada, al 28.7? Es un libro importantísimo, ¿no? Tiene casi 100 años y es un clásico para nosotros. Pero yo lo leí por primera vez, me parece que en el bachillerato, me parece, no estoy seguro. Y me pareció un libro que no me dijo tanto como muchos años después, que es lo que pasa siempre, la experiencia de la vida te cambia, vuelves a leer libros que habías leído más joven y adquieres otra forma de mirarlos. Entonces, cuando me vine a vivir a Lanzarote, es verdad que volví a leer este libro, también Mararía de Rafael Arozarena, otros libros clásicos, ¿no?, de nuestra literatura. Y este, desde luego, me fascinó, me sigue fascinando, me lo leo, como te decía antes, todos los años. Y siempre le encuentro cosas nuevas. Me parece un libro que en su aparente simplicidad, en lo breve que es, en realidad en extensión, es profundísimo y que siempre vamos a encontrar algo nuevo en el Lancelot de Agustín Espinosa. Y me ha servido de inspiración, un poco de guía a la hora de escribir mi Regresar a Lancelot. Era un título provisional, pero luego nunca encontré otro, así que me parece que está bien. Si los que te conocemos, claro, yo también, no sé si es que estabas también predestinado a escribir este Regresar a Lancelot, porque claro, tú eres docente. Sí. No tan bueno como Agustín Espinosa, seguramente. También es docente. Sí. Él vino a Lanzarote, él es de Tenerife. Yo también, pues, sí. Aunque tienes orígenes también gallegos, pero sí, también vienes de Tenerife. Él fue al instituto, no se llamaba en ese momento Agustín Espinosa, pero tú has estado en Yo trabajé en el Agustín Espinosa. Claro, sí. Entonces, no sé si tú en algún momento dices, bueno, es que esto también tengo que unirlo con mi espacio vital, no lo sé. Sí, una parte del libro, pero es verdad, el personaje siempre me ha fascinado también. Él solo estuvo un curso, el año 28-29, fue el primer director del instituto, entonces se llama comisario regio. Poner en marcha toda esa infraestructura educativa debió ser un reto enorme. No obstante, encontró el tiempo suficiente para ir escribiendo este libro en sus ratos libres, me imagino. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el instituto, en el Agustín Espinosa, en la sala de profesores tienen un retrato enorme de Agustín Espinosa. Tú que veías así, ¿no? Bueno, yo qué sé, yo estaba fascinado con ese personaje, con ese busto también que hay a la entrada, y la verdad que para mí me resulta como una presencia casi familiar. Ya sé que muchas veces nos inventamos o nos podemos inventar el pasado, ¿no? Un poco nos podemos conocer a los autores pues a través de las lecturas, y yo tengo como la sensación de que lo conozco, de que es alguien familiar, amigo y muy querido por mí, desde luego, y admirado, y siempre pienso en Agustín Espinosa incluso como alguien a quien yo no conocí, pero sí, en el corazón, sí. Bueno, de hecho, tú le das vida a Agustín Espinosa, es decir, Sí. él en el libro es un personaje más, bueno, el personaje central, Sí. Aparte de ti. Bueno, tú eres yo no, el personaje... Bueno, me refiero, el protagonista. Si lo escribes, protagonista. Sí. Bueno, digo tú porque como lo has escrito, ¿no? Sí, Pero en sí. principio es verdad. Yo, claro, te conozco y a veces me imagino que algunas personas que te conocen podrán decir, oye, claro, tú hablas de bares de Arrecife, de zonas donde paseas, de donde Sí. la calle donde vivías, en muchísimas cosas, Sí. ¿no? Que al final la gente puede decir, oye, es una biografía, ¿no? No. O una Es una obra biografía. de ficción, Claro, absolutamente. es decir, que eso que vamos a dejarlo claro, Sí. ¿no? Que es una obra de ficción, pero claro, que utiliza muchas de tus vivencias. Sí, ¿no? elementos biográficos propios. Y Agustín Espinosa es uno de los personajes centrales. Ahí tuve la osadía de decir, yo quiero que vuelva a estar vivo. Y lo puse en todas las situaciones que a mí se me ocurrieron y que yo pensé que era como un poco un homenaje, pero a la vez también una forma de devolverle la vida a través de la memoria y de la literatura. Pero sí, en cosas que pudieron ocurrir y en otras cosas que por supuesto que son inventadas y no ocurrieron de ninguna manera ni tenían por qué ocurrir, pero sí me parecía como una potencialidad, una posibilidad, y por qué no, ¿sabes? Digo, ¿por qué Agustín Espinosa no pudo
hacer aquello o aquello otro, aunque no fuera verdad, hubiera sido muy bonito. Que aparece además también algunos de sus coetáneos, como Luis Ramírez, que también fue otra Sí. persona clave, para aquellos que no lo conozcan, una persona clave también en la historia, y evidentemente se tenían que conocer. Sí, no tengo ninguna certeza de que se conocieran, Pero pero yo doy por hecho que claro, sí, y me parece una buena posibilidad. A lo mejor no, ¿eh? Claro. Y tampoco importa, en realidad, porque la verdad es que eso también es lo interesante de la ficción, que podemos inventarnos lo que queramos dentro de un orden de cosas, ¿no? Siempre que respetando muchísimo, ¿no?, lo que es la estructura de la obra y lo que es la teoría literaria, pero bueno, también hay que darle rienda suelta a la imaginación y abrir nuestra mente, ¿por qué no? Claro, claro, yo en la novela hay mucho desamor, Sí. ¿no? Hablamos de el protagonista, ¿no? Sí. Que es gay, que tiene Sí. una pareja que recorre toda la historia, Sí. pero hay mucho desamor ahí. Sí, es interesante porque los personajes principales de la actualidad no tienen nombre y eso es algo voluntario que hice pensando en que así cualquiera podría sentirse verdad, no tienen nombre, ahora que- identificado claro, con la claro. historia, claro. Además, la voz narradora está en segunda persona y yo creo que implica constantemente pues, al lector en la construcción de la propia historia. Y luego, bueno, yo creo que esa historia de desamor en realidad no deja de ser un reflejo de la propia historia que vive, aunque de una forma mucho más sutil y con mucho menor peso en la novela, el propio Agustín Espinosa. No se dice, pero muchas de las cosas que ocurren al protagonista, digamos, de nuestro tiempo, en esa un poco reconstrucción, si lo queremos ver, pues queer o contemporánea del Lancelot, pues también son reflejo de lo que le pudo ocurrir a Agustín Espinosa y seguramente pues tuvo algún romance, o yo creo, o apuesto por ello en la novela, Sí, sí, que no fue muy bien. De que no hecho, fue- ahí sí aparece también el nombre. Claro, pero no lo Claro. vamos a decir aquí. No, pero me refiero que tú también es eso, claro, es que reconstruyes una parte de su vida, Sí. de sus pensamientos, de ese arrecife, de esa época, que después tú lo que haces trasladas a tu arrecife, Claro, o a nuestro arrecife y actual. quería hacerlo con honestidad, quiero decir, el arrecife que todos conocemos y que es verdad. Yo viví en la calle de la Inés y yo decía, ¿por qué el protagonista no puede ir en la calle de la Inés? Una calle muy típica de Arrecife que tiene muchas peculiaridades. Hay que decir que esa está en el centro justo Sí, de... es una de calle muy Arrecife. divertida, además por la que tienes que entrar obligatoriamente si quieres entrar al centro, porque la calle Manolo Millares es en dirección contraria, ¿no? Y es una calle que tiene mucho protagonismo, mucha multiculturalidad. No sé, le tengo muchísimo cariño porque viví allí 2 años y pasaban constantemente cosas y me parecía muy divertido vivir allí. Pero luego los bares, los lugares que me parece que son dignos de representación también en una novela. Parece como que solo hay que hablar de los grandes acontecimientos o de los grandes hechos y los grandes personajes, y no, los personajes aquí son personas humildes, normales y corrientes. Uno es un profesor en un instituto, otro es un jardinero o algo parecido. Luego los otros personajes pues también es un profesor de un instituto, o sea, el propio Agustín Espinosa, y luego les ocurren cosas que nos pueden ocurrir a cualquiera, en lugares que podemos estar cualquiera, en un bar cualquiera, en la calle Hermano Serolo o Sí, pero en, que son o en el ba- Charco, Pero son bares reconocibles, pero no digo los nombres tampoco, pero digo para que... dejar nuestra imaginación. Claro, pero los que... Es decir, hay bares que sí son reconocibles porque das el lugar donde están. Sí. Es decir, pero bueno, que es la geografía que hay ahora mismo en Arrecife. Si hablamos Sí. de Agustín Espinosa, claro, él retrata esa época, ¿no? Sí. Tú evidentemente te has ido, evidentemente, a reconocer, Sí. ¿no? Toda esa zona, que al final también da una idea de ese arrecife, ¿no? Que al Y- final dices tú, un arrecife duro, ¿no? De vivir, ¿no? De esos sitios, de esos personajes que no aparecen en las postales, que Sí. también habla un poco del turismo, ¿no? De lo que pasa ahora mismo también con la isla, ¿no? Y la propia multiculturalidad, que es muy distinto desde esa homogeneización que habría en la época de Agustín Espinosa, donde todo el mundo había nacido en Lanzarote prácticamente. Todo el mundo tenía una vida y una actividad económica y laboral muy parecida a hoy en día, que hay una diversidad enorme, que hay gente de todo el mundo, las voces, las actividades laborales muy diferentes. Pues eso sí que quería representarlo con bastante honestidad, porque es difícil, porque a veces lo que vemos todos los días Claro. y nos parece natural, no le damos ninguna importancia y en realidad la tiene. Bueno, de hecho también lo nombra Leandro Perdomo, hay unas Sí. crónicas fantásticas de Preciosas. Arrecife
Claro, tú haces también esas crónicas, Sí. pero actuales, ¿no? De ese, Un poco, sí. no, a mí me gusta, ¿no? Esa Sí. forma de, porque claro, a veces no nos fijamos, vamos, ¿no? Como cuando vienes a alguien, lo llevas, venga, vamos a ver el Puente de las Bolas, vamos a recorrer el charco y no te sacas del charco, Sí. ¿no? Vamos al castillo, es decir, Y al Rincón del Aguarecillo Claro. y ya está. y tú te alejas de toda esa estampa, ¿no? Para decir, oye, este es el arrecife que existe, ¿no? Yo pretendía hacerlo, no sé si lo he conseguido, Sí, lo has pero conseguido. yo quería darle como una visión para mí verdadera y honesta de lo que es Arrecife para mí. Y es una ciudad que quiero tanto, que me encanta vivir aquí y que no es menos que ningún lugar, ni más feo ni más bonito. Para mí es un lugar precioso y me encanta. Otra gente no tiene por qué compartir esa opinión, pero luego también lo que yo pensaba es, por otra parte, como, ¿cómo decir esto? Sí, que siempre parece que todo ocurrió en otro tiempo y no, las cosas también ocurren en nuestro tiempo y son interesantes y bonitas también, Claro. o pueden serlo, dentro de su sencillez, de su humildad, pero qué bonito los bares nuestros, tan sencillos, pues nuestras comunidades tan diferentes con las que convivimos y todo lo que ello ha traído en cuanto al cambio en nuestras propias vidas y nuestras propias experiencias. Te decía que el libro, bueno, mi mujer que también leyó el libro, para Sí, decirlo ay, así, Ove, gracias me por decía que leerlo. sufría por el desamor del personaje. Sí, Se sufre, pero es no verdad. lo sabía. Sí, porque ves el esfuerzo, ¿no? Por querer, ¿no? Sí. Por, que a veces nos pasa a todos, ¿no? Por Sí. contentar al otro, ¿no? Y necesitamos esas muestras de cariño y se va buscando durante toda la novela, ¿no? Sí, y en realidad pretendía ser un poco metafórico, porque realmente vivir en un lugar es muy difícil y esa otra persona o ese amante que tiene el protagonista en realidad puede ser una propia representación de la isla o de la ciudad o de un lugar en el que vivir, y lo difícil que es permanecer en un lugar, siempre uno intenta adaptarse, que le quieran, porque a la vez que tú quieres que te quieran y estar a gusto y ser feliz al final en un lugar. Y por eso no solo el protagonista, sino también todos esos personajes secundarios que pululan, pues todas esas personas pues musulmanas, latinos, que aparecen allí, muy, muy secundarios, pero que aparecen en el fondo, lo que quieren también es encontrar un lugar donde estar y ser felices y donde vivir en Y armonía. de hecho, muchas de sus conversaciones también traducen esa tristeza, ¿no? Sí. Porque al final es también esa tristeza de esos conflictos entre parejas, ¿no? Sí. Conflictos con la isla, porque a veces, ¿no? Con el tema de... Porque es hostil muchas cosas, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es un tema que nos debería preocupar a todos bastante. Que aparece también el tema Claro. de la preocupación de... Independientemente de que el tuyo propio, Domingo, o el mío esté resuelto, es un problema social y que no podemos ser ajenos. Y de verdad, me preocupa muchísimo esta situación y es muy grave que no pueda vivir aquí la gente o tenga que vivir en condiciones muy injustas y desagradables y pagando unos precios altísimos en lugares que no reúnen las condiciones muchas veces, la gente masificada, muchas familias viviendo juntas porque no pueden permitirse un alquiler o adquirir una vivienda. Es un problema social, diría que es el problema más grave que tenemos. Y sí, al final es tener una casa, permanecer en un lugar, esos son los temas que trata la novela, en el fondo. Lo que pasa que después también hay de esos viajes que hace el protagonista a distintos lugares de la isla, ¿no? Sí. Que al final hace que te enamores también de la isla. Jugando un poco con el propio Lancelot, los lugares a los que iba Agustín Sí, Espinosa. Famara, ¿no? Tenemos Famara, Sí. también esas visitas a Tinajo. A Tinajo, porque es Tinajo. divertidísimo ese capítulo en que en el Lancelot cuenta la historia del cura, de Tomás Sí, Romero, sí. y luego yo me imaginé, pues claro, ¿por qué no van a ir a Tao después? ¿Sabes? Me parecía Sí. muy lógico. Yo de hecho te lo confesaba antes, hacía tiempo, nunca lo había leído, lo tenía en mi casa, de cerca no leo nada, digo, me voy a tener para leer tu libro, voy a tener primero que leer este, porque yo creo que es recomendable, ¿eh? Yo creo que es bueno leer primero el Lancelot, Sería si no te lo has leído fantástico, nunca, y sí. después leer, porque hay muchas cosas que las vas comprendiendo, ¿no? Sí. Si no lo lees, pues hay cosas que a lo mejor no entiendes, ¿no? Se puede leer independientemente, pero creo que enriquecería muchísimo la Claro. lectura. Que una vez que tú la lees, pues ya dices tú, pues es verdad, estás metiendo pinceladas de Todo el de rato, ese todos son libro. detalles, son muchísimos detalles del Lancelot, me inspiró muchísimo y la verdad que para mí es uno de mis libros de cabecera, siempre Sí. que puedo vuelvo a él. Incluso la poesía, que también tú aquí hay poesía dentro de Sí. este libro, porque la poesía también ha ido contigo en muchos de tus libros, ¿no? De hecho, Victoriano Santana, que es el editor literario,
me dijo que esto no era una novela, que era un libro de poesía. Sí, sí. Y me hizo mucha gracia que Victoriano dijera eso. Es que hay muchas, de hecho hay muchas frases, a mí me encanta mucho de los títulos que tiene la... Los títulos son invitaciones a la poesía. Los títulos... Son fragmentos de poemas, fragmentos de textos literarios, y si tú los buscas un poquito en Google o por ahí, seguramente encuentres la referencia, y es una invitación a la lectura, todo el rato es una invitación a la lectura, a mis libros predilectos. Pues eso, a mí me encantan los títulos, tengo que decir, solo con leer los títulos merece la pena ver el libro. También hay algunos capítulos, ¿no? A mí, después también de situaciones, porque estás en ese instituto, el Agustín Espinosa. Bueno, no se dice que está en el Agustín Espinosa, pero bueno, sí es claro, verdad. yo que estoy de aquí lo entiendo. Tú lo entiendes, es claro, verdad, pero bueno, pero, no se dice exactamente, pero sí es verdad que me inspiré en ese espacio. Claro, pero vamos a ver, es decir, hay muchos sitios que lo que tú dices, que aunque no digas el nombre, quien vive en Arrecife sabe, lo conoce, ¿no? Sí. Entonces, pues lo entendemos, ¿no? Y evidentemente hablamos del Agustín Espinosa, ¿no? De ese instituto, porque además fue donde él trabajó. Sí. ¿no? Y ahí en un momento dado aparece este libro, el Lancelot, y claro, tú pones como que eso fue también lo que dio origen al libro, ¿no? Pero que ya me lo estás explicando que no, pero que en la novela también el libro tiene su papel protagonista, claro. El libro como libro, no como Agustín Espinosa. Sí, como objeto. Y también hay elementos que son verdad, que me han pasado a mí, otros que no, que son ficción. Y en ese juego también está lo divertido para mí de la novela, de la construcción de la novela. Pero lo que sí que es verdad, y fue un hecho precioso, me pareció a mí, Alexis, que es el dueño de la madriguera, tiene un ejemplar original del Lancelot 28-7. Y me lo enseñó un día y me hicimos unas fotos muy bonitas. ¿Lo oliste? Y lo olí, lo cogí, no pesa nada, es como tan ligero, parece como, vamos, como algo milagroso y es una preciosidad. Por cierto, si no han ido nunca, vayan a la madriguera, hay libros nuevos, pero evidentemente su gran valor son esos libros antiguos que la gente, pues, algunos les regalan, otros él los compra y después los vende. Y además ha cambiado de ubicación, ahora está al ladito en el Boulevard Espínola, lo va a volver a abrir ahora, y por estas cuestiones que hemos hablado de los problemas de la vivienda. Cuando tú escribiste, él estaba en lo que en teoría había sido la casa de Leandro Perdomo, ¿no? Sí, exacto, de la familia de Leandro Perdomo. ¿Qué pasa? Que parece que la quieren vender y saben que parece que no está protegida y que la podrían tirar y construir un edificio. Como toda. Pues como todo, pues es una tragedia, porque si no respetamos el patrimonio, que también es algo de lo que indirectamente hablo en el libro, yo estoy enamorado de todas esas casas antiguas. Claro. Es una pena ser pobre y no poder comprarse una y rehabilitarla y poder vivir allí. Y lo triste es que los hay ricos que las compran y en vez de rehabilitarla para dejar una herencia a su ciudad por el dinero que también le hemos dado, lo que hacen es tirarla y construir un edificio moderno. No me voy a meter con ninguna empresa de construcción por si les financia a ustedes, pero podrían tener un poquito más de sensibilidad. Hay un montón de solares vacíos, hay un montón de espacio y las casas históricas, podríamos conservarlas. Y después hay es un profesor de instituto y hay muchos de los capítulos están pues en hechos que han pasado en ese instituto. Yo reconozco que hay algunos capítulos, no voy a adelantarlo, pero hay un simulacro de incendio y yo sinceramente, no sé si eso sí te pasó. Sí, no pasó ahí, pero sí me pasó. Claro, yo digo, la dificultad del profesor de reírte de los buenos golpes que se meten los alumnos y no poder reírte porque eres el profesor. Los alumnos son fantásticos y siempre lo digo yo, son una fuente de inspiración impresionante. Ellos, yo creo que al final serán conscientes, porque yo siempre que alguien dice una frase buena, me dan ganas como de apuntarla. Si tengo un momento la apunto en el móvil o en un cuaderno. Los alumnos son una maravilla siempre en el fondo. Claro que no te puedes reír en ese momento en clase, tienes que mantener una cierta disciplina, un cierto carácter que a lo mejor yo no tengo del todo, porque a mí todo me hace mucha gracia, pero los alumnos de verdad para mí han sido siempre una fuente de inspiración, los quiero mucho y la verdad les mando un saludo desde aquí. Que de hecho... Pero también te quería decir una cosa, eso también se inspira mucho en una obra que se llama El retrato de un artista adolescente de James Joyce, y también un personaje que es Stephen Dedalus, que aparece en esa novela y aparece otra vez en el Ulises, y que es profesor también, y todas las cosas que le pasan en realidad son así disparatadas en la clase. Y digo, ¿cómo puede ser? Hace 100 años tenían los mismos problemas que tenemos nosotros ahora. Claro, de hecho, uno de tus libros de cabecera, ¿cuál es? El Ulises de Joyce. Ese libro me cambió totalmente mi forma de pensar y de escribir. Y la Eneida también, ¿no? Bueno... ¿no? La Eneida me encanta porque Virgilio... También hablas un poco de eso, claro, es que volvemos como decía Borges, me ha acompañado muchas noches. Claro, claro. No, lo que decía del instituto, de ese diálogo entre profesor y alumno, y llega un momento en que tú, no sé si es verdad también, o es el protagonista, que decidiste
que este libro tenían que leerlo en clase. Sí, bueno, sí, fue como una apuesta en realidad con un compañero y eso fue un absoluto desastre, nadie entendía nada. Pero eso sucedió en Sucedió, no sucedió ahí, sino cuando di Bueno. clase en el Instituto de Puerto del Carmen, sí que lo hice con mis alumnos de Iber, unos niños estupendos y que me los encuentro todo el rato y los saludo también desde aquí. Y la verdad es que no les gustó nada, me dio mucha pena. Yo se lo presenté con un montón de cariño, busqué los libros en la biblioteca que teníamos suficientes para todo. Nos pusimos a leerlo ya desde la primera página, ya no entendían nada, yo explicándoles las palabras, todo. Pero bueno, aún así, te digo una cosa, estuvimos semana tras semana leyéndolo y conseguimos leerlo. ¿Pero perdiste la apuesta o no? Siempre se pierde, siempre se pierde. La apuesta. Por cierto, tengo aquí un par de cosas. Dime. Te voy a hacer, a ver, con este libro aquí. Te voy a hacer la encuesta. Venga. Bueno, ¿Qué encuesta? ¿Qué encuesta? Te voy a hacer la encuesta. Vale. Te voy a hacer la encuesta. Tengo por aquí apuntada, para que veas que yo he hecho también los deberes. Bueno, estoy encantadísimo y agradecido tanto a ti como a Ove por leerlo con tanta generosidad. Volver a tener 10 años o cumplir 75 con 100 millones de euros en el banco. Qué difícil esa pregunta, ¿no? ¿Volver a tener 10 años o 75 millonario perdido? 75. Millonario perdido. Sí. ¿Tener hijos con 15 años o cuando ya tengas 60? Cuando ya tengas 60. Porque con 15 no se puede. Aparte sería un ejemplo malísimo. A ver, tengo por aquí. ¿Conocer la fecha de tu muerte o la manera de morirte? Esa chunga, ¿eh? Qué difícil también, ¿eh? La fecha. ¿La fecha? Sí. Complicado, ¿eh? Sí. Las preguntas son una putada, la verdad. Claro, tú imagínate que elijas la manera de morirte y que sea un accidente de tráfico, ¿no? No y cada vez que conduce. coges el coche, estás pensando Sí. en que vas a tener un accidente. Quizás ya, si te dicen la fecha, pues ya lo tienes arreglado, ¿no? Sí. Pero si te dicen, es que te vas a caer por unas escaleras, claro, cada vez que subes y bajas las escaleras... Te vas a vivir en una casa terrena. ¿Amar a alguien o ser amado por alguien que no amas? ¿Amar a alguien? Ser amado es más fácil. O Lo amar... contrario de lo que le pasa al personaje. No, yo no estoy hablando del personaje, estoy hablando Yo yo diría ser amado es más fácil. Sí, sin Es decir, duda. sin preocuparte de nada. Sí, Sin y me dejaría. Sí. Me dejaría. Y si pudieras tomarte una pastillita para volver a ver, ¿ves? Como no tengo el libro, Sí. para volver, ¿cómo es? Por volverte hetero. Esas preguntas son horribles. Si La pu- verdad que ese listado de preguntas que le hace el personaje al otro son bastante inquietantes. Y tengo que decir que no exactamente esas preguntas, pero yo tenía una amiga que era de hacer este tipo de encuestas, que no sé de dónde las sacaba, como de internet, y luego me he dado cuenta que los niños las hacen entre sí en el instituto. Sí, Preguntas súper ahora son sórdidas. famosas en TikTok, de estos que salen por la calle y hacen el tipo de encuestas. Como no veo TikTok, no tengo TikTok, pues no me Yo entero. tampoco, pero sé que existen. Pues sí, la verdad que son preguntas muy difíciles. Ninguna de las que he respondido realmente sé si pienso eso o lo contrario, también te digo. Bueno, ves cómo se puede divertir también en un Sí. libro, puedes hacer este tipo. Y antes de nada, por cierto, tienes Regresar a Lancelot, pero creo que tienes también otro libro. Ah, sí. Pero bueno, ya hablaremos de Ya eso. hablaremos la del otro próxima, día, pero sí, ¿cuál es? Se llama Régimen del Mar, es un libro de poesía. Muy pequeñito, muy pequeñito. Tardé 4 años y este solo 2. Es lo curioso también de la diferencia entre la narrativa y Claro, la que a poesía. veces el volumen no significa nada. No significa tanto, en realidad. Los escribí a la vez, uno es de poesía y otro es de narrativa. La verdad es que son un poco vasos comunicantes. Seguramente si leen los dos van a encontrar muchas cosas de uno en el otro. Pues entonces es el siguiente que me toca. Ay, pues muchas ¿No? gracias, Sí, si sí, te lo tengo lees que te lo leer. agradezco. Por cierto, el último capítulo. Ah, sí. El último capítulo... El último capítulo es un paseo por el charco de San Ginés. Bueno, aunque no lean el libro, léanse el último capítulo. Ya, me parece que es un capítulo... Me encanta, Ya. porque además demuestra el tema, aparecen muchísimos escritores de la isla de Lanzarote que han hablado de Arrecife, pero muchos de ellos contemporáneos, porque a veces pasa que nos volvemos Sí. al pasado. Mucha gente que escribe de Arrecife, que nos da a mí me encanta, porque da una visión del Arrecife actual, pero también con esa, ¿no? Con ese aire que tiene del pasado, ¿no? Así que yo
si no leen el libro, por lo menos leanse el último capítulo. Bueno, Sí, ya que lo ese aire compran. bohemio que tiene el último capítulo. Y es que tenemos escritores, algunos viven aquí, como Antonio Martín Medina, otros Sí. no, como Isabel Espósito, de hoy en día, que han escrito cosas preciosas sobre Y ahí has sobre el hecho charco. un buen potaje, ¿no? Has hecho un Ay, buen espero potaje. que sí. Está bueno. Ese capítulo me gusta Está un mucho. poquito de gofio, tiene de todo, con quesito blanco. Disfruté mucho escribiendo ese capítulo y la verdad me inspiré en una novela que me encanta y que quiero recomendar aquí, que es Macbara, de Juan Goytisolo. Él lo hace por la plaza de Yamael en Marrakech, yo lo hago por el charco de San Ginés, porque Sí, sí. es lo nuestro y me parece que es divertido, pero a la vez sí, yo quería hacerlo con todo el cariño y como un homenaje sincero. Y también a una persona que se murió hace poco, Sí, de Martín Hormigas, sí. de Félix, sí, que todos lo queríamos, lo admirábamos y tenemos que agradecerle que pusiera la literatura donde tiene que estar en la sociedad, en un lugar importante. Y él Bueno. siempre fue muy generoso con todos. Bueno, podríamos seguir hablando del libro, hay muchísimas Sí. cosas, hemos dejado todo eso, así que léanlo, no les puedo decir nada más. Muchas gracias, nada más. Domingo. A ver si tenía algo más por aquí, no, nada más. Oye, pues muchas gracias, Muchas Fabio, gracias a ti. por traernos este regresar a Lancelot, así que nosotros una pequeña, bueno, por cierto, este mes vas a venir por aquí y Sí. en julio puede que vengas también, si estás en Lanzarote, Sí. porque hace unos años hicimos como, ¿qué era? Una recomendación de libros para el Exacto, verano. para llevarte de vacaciones, 3, Sí. 4 libritos para llevarte y para pasarte un buen 3 verano. o 4 es poco, tú sabes que me cuesta elegir, yo voy a traer Bueno, 8 tú- o 10. Vale, los que tú quieras. ¿Lo vas a cargar tú? Sí. Bueno, pues nosotros ahora ya saben que hemos estado celebrando todo el Día de Canarias, toda la Semana de la Canariedad. Todavía tenemos algunos restitos, pero bueno, así que les vamos a dejar con algunos de los actos celebrados en el municipio de Yaiza.